Buenas noches. El tema que vamos a tratar es sobre la cultura dominicana. Esto lo vamos a tratar en varias secciones. Yo le voy a hacer una introducción para que tengamos una idea clara sobre lo que es la cultura dominicana. Primero vamos a hablar de la cultura en términos general. ¿Qué es la cultura? Hay muchas definiciones de la cultura, pero yo lo voy a hablar desde un punto de vista humanista. Y humanista quiere decir partiendo de la persona humana, porque la cultura quienes la hacemos somos las personas humanas, no son los instrumentos, no son los animales, es la persona humana. Y por lo tanto, todo lo que tratemos de cultura tiene que ver con la persona humana. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. ¿Qué quiere decir desarrollo armónico? Quiere decir que tiene que estar balanceado para que tengamos una cultura. La parte intelectual, ¿qué quiere decir una persona intelectual? Todos nosotros nacemos con un talento que lo da la naturaleza. Ese talento lo desarrollamos en la familia, en las escuelas. Para eso se da, para descubrir cuál es el talento que usted tiene, para cuando llegue a ser mayor pueda tener un oficio o una profesión de acuerdo a su talento. El talento lo da la naturaleza, no es hereditario. No quiere decir que porque un papá o una mamá sean inteligentes, los hijos van a salir inteligentes. Ni siquiera los hermanos tienen el mismo nivel, cada uno tiene un talento diferente. Eso lo da la naturaleza. Los que somos creyentes decimos, lo da Dios. Pero bueno, hay un espacio muy amplio entre una y otra cosa. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un talento y tiene uno que descubrir cuál es ese talento. Y para eso hay varios pasos. Quiere decir, la inteligencia, uno tiene un talento natural, te lo da la naturaleza. Pero además ese talento está acompañado de lo que es la memoria. Quiere decir, nosotros tenemos una memoria. Todos nosotros, para poder desarrollar nuestro talento, tenemos que utilizar la memoria. Podemos leer muchos libros, podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, un profesional que no tenga memoria no puede ser un buen profesional. Porque si un abogado no puede estar a cada rato andando con su libro para ver, o sea, un médico cada vez que ve a una persona no puede estar chequeando, leyendo, tiene que tener una memoria. Y la memoria ayuda mucho la parte intelectual. Y el tercer aspecto es la reflexión. La reflexión es uno recordar cosas que ha vivido o que conoce cosas que otros han vivido. Por eso la reflexión se desarrolla más en las personas mayores que en los jóvenes, porque los jóvenes no han vivido todo, las cosas no lo han pasado. Los jóvenes intentan hacer y vivir su tiempo, en la juventud es que se vive, pero ya el adulto tiene entonces ha vivido eso. Y si no lo ha vivido, conoce o sabe cómo se ha transformado eso. Entonces, la parte intelectual se refiere al talento, que es la parte más desarrollada, la memoria y la reflexión. La parte moral se refiere a tradiciones y costumbres. Podemos decir, lo intelectual está en la cabeza, en el cerebro, lo moral está en el corazón y después el desarrollo físico quiere decir, en la cultura uno desarrolla en sus habilidades físicas, se dependen muchas cosas. Por ejemplo, un atleta no puede ser una persona que tenga problemas físicos porque no llega a ser un buen atleta. Tiene que tener bueno sus piernas, tiene que tener bien sus brazos, porque los atletas son mayormente, dependen de los pies, dependen de los brazos, dependen de la musculatura. Los artistas dependen de la mano, de la boca para tocar cualquier instrumento. Los artistas, el pintor depende de la mano, de la vista. Quiere decir que la cultura es cuando un desarrollo
armónico de facultades intelectuales, morales y físicas. Eso es la cultura en términos generales. Ahora, la cultura dominicana se caracteriza porque es una cultura campesina. Durante toda nuestra historia, la mayoría de la población siempre vivió en la parte campesina, en la parte agrícola. Entonces, las personas que viven en el campo, en el caso nuestro, de hasta 1962, porque la muerte de Trujillo no solamente fue un acontecimiento político, sino también incluyó muchas cosas culturales que vamos a explicar. El 62% vivía en el campo, quiere decir la mayoría vivía en el campo. Ahora, en el momento actual, solamente vive el 26%. Y eso ha pasado en casi todos los países de América Latina que nacieron países agrícolas, se van urbanizando y la cultura nuestra es campesina. La historia nuestra de la cultura es campesina. Si nosotros vemos la composición de la República Dominicana, veremos que la mayoría de los generales militares vienen del campo. La mayoría de los políticos vienen del campo. La mayoría de los religiosos vienen del campo. La mayoría de los deportistas, de los atletas, vienen del campo. Entonces, nosotros hemos históricamente, no estamos hablando del momento ahora, históricamente hemos tenido un desarrollo de una cultura campesina. Entonces nosotros hemos pasado varias etapas. La primera etapa del descubrimiento, digamos, que había en nuestra isla. Bueno, en nuestra isla existían los taínos, eran los que vivían, y los taínos bailaban el areíto. Esa es la primera expresión cultural de la República Dominicana. Los taínos tenían su cultura de muchas cosas, de alimentos, de vivienda, de vestido y de música, y el areíto es lo que más hemos conocido en nuestra cultura. La comida, los vestidos, la forma de vivir, la forma de viviendas que había. Nosotros, los 3 primeros viajes de Cristóbal Colón fueron a la isla de Santo Domingo. Pero después que los españoles descubrieron a México, a Centroamérica, a Suramérica, y vieron que eran territorios más grandes que el nuestro, que había más oro, que era lo que ellos buscaban en México, en Centroamérica o en Suramérica, prácticamente abandonaron esta isla. Vinieron franceses, vinieron británicos o ingleses, los españoles se quedó una parte, y al desaparecer prácticamente los indígenas o los nativos, los españoles trajeron esclavos de África para vivir. Quiere decir, nosotros somos producto de taínos, de españoles, de negros, de franceses y de británicos. Pero hubo muchos años, podemos decir casi 200 años, desde 1500 hasta 1800, que lo que se movía era la parte oeste de la isla, donde están lo que ahora es Haití, y esos esclavos se movilizaron, lucharon, y Haití fue el primer país independiente de las Américas, de la América Latina, Haití, en 1800. Y eso trajo como consecuencia que nosotros quedamos aislados prácticamente. La parte desarrollada eran donde estaban los esclavos de los franceses, y los franceses se apoderaron de una gran parte de la isla del oeste. De ahí después se dio, estamos hablando de cultura, se dio lo que se llamó la independencia, quiere decir la parte española se independizó de la parte de Haití, porque al independizarse Haití de Francia,
un tratado internacional que había, la parte española cedió a Francia su parte en la isla y nosotros nos quedamos sin dependencia de España, que habíamos sido colonia de España. Y los españoles no salieron en defensa de nosotros, sino tuvimos Duarte y otros que independizarse. Entonces hay una cultura sobre la independencia muy importante, porque hay que saber que todos los países de América Latina se independizaron de España, menos la República Dominicana. Nosotros nos independizamos de Haití, no de España, como fue el caso de Centroamérica, de Sudamérica, de México y de otros países de América Latina. Y tenemos que después de habernos independizado, hicieron una anexión a España y tuvimos que hacer una nueva independencia que llamamos restauración. Y ahí entonces nosotros lo que tenemos que ver es la literatura, la cultura en esa época. ¿Quiénes eran personas importantes en la cultura? Bueno, Núñez de Cáceres, que había declarado la independencia efímera, era rector de la Universidad de Santo Domingo, era un gran escritor, un gran periodista para esa época. José Joaquín Pérez era otro intelectual. Así nosotros pasamos el tiempo de la independencia, de la restauración. En el siglo pasado, antepasado, el siglo XIX, en la cultura dominicana se destacaron fundamentalmente Salomé Ureña de Enríquez, que se casó con Francisco Enríquez y Carvajal y formaron la familia más intelectual que ha tenido toda la historia de nuestro país, los Enríquez Ureña. De ese matrimonio nació Pedro Enríquez Ureña, nació Max Enríquez Ureña y Camila Enríquez Ureña. Quiere decir, eran 5 intelectuales en una familia. Nunca eso se ha dado en la historia dominicana. Junto con Salomé Ureña de Enríquez, habían otros intelectuales como Gastón Fernando de Ligne, y también se destacó en el siglo antepasado Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos era un puertorriqueño independentista que vivió mucho en España, que vivió mucho en otros países, vino aquí y revolucionó la educación. Y la educación nuestra tiene que ver mucho con Eugenio María de Hostos. Salomé Ureña de Enríquez fue discípula de él y crearon el Instituto de Señoritas, crearon y modificaron la educación, Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Enríquez especialmente. Después aparecieron en el sector, digamos, campesino, figuras muy populares en la cultura dominicana. Entre ellos Juan Antonio Alix, que era un compositor de décimas muy conocido, muy repetido y muy dado a conocer. Y en la música apareció Ñico Lora, que era un músico, compositor de merengues y de música típica. Y después apareció un hombre que escribió los himnos de la escuela de los padres de la patria, que se llamó Ramón Emilio Jiménez. Eso eran intelectuales, digamos, eran gente que desarrollaron la cultura en la música, en las décimas y en los himnos que hubo. El siglo pasado, la figura principal del siglo pasado fue Pedro Enríquez Ureña, hijo de Salomé Ureña de Enríquez. Pedro Enríquez Ureña vivió poco tiempo en la República Dominicana, estudió en el extranjero, vino a nuestro país, fue durante algún tiempo el encargado de educación. No existía ministerio ni Secretaría de Estado de Educación, él era el responsable, pero por no compartir con la dictadura de Trujillo se fue, y Pedro Enríquez Ureña vivió muchos años fuera del país, en los Estados Unidos como profesor, hablaba 5 idiomas, vivió mucho tiempo en México
estuvo muy ligado a todos los grandes intelectuales mexicanos. Vivió mucho tiempo en Argentina, fue profesor en Argentina, donde murió. Y Ernesto Sábato, uno de los principales intelectuales de Argentina, fue discípulo de Pedro Enrique Sureña, y han escrito mucho Jorge Luis Borges y muchos intelectuales argentinos sobre Pedro Enrique Sureña. En nivel de la cultura dominicana, la figura más sobresaliente se llama Pedro Enrique Sureña. Después, en esa época, estamos hablando del siglo pasado, aparecieron varios grupos culturales. Un grupo que se llamó el bedridismo. Bedrín era un piloto francés que hacía piruetas con aviones, y este grupo querían hacer piruetas con poesía. Entonces se llamaba bedridismo por eso. Ahí estaba Virgil Díaz, que era un gran, y Zacarías Espinal, que fueron las dos figuras más sobresalientes de ese grupo. También apareció un grupo que se llamó el postumismo. Ahí estaba Rafael Augusto Zorrilla, Domingo Moreno Jiménez y Andrés Avelino. Eran personas que se destacaron en la cultura dominicana con esos grupos culturales. Durante la época de Trujillo, no vamos a hablar de los temas políticos, sino culturales, pues se desarrollaron varios grupos que naturalmente no intervenían en la política ni se referían a la política. Los intelectuales en tiempo de Trujillo que se destacaban o tenían que ser trujillistas, o lo mataban o se exiliaban, pero no podían hacer actividades culturales, partidarias ni de oposición. Ese grupo se crearon el postumismo, después se crearon un grupo que se llamó Los Nuevos, que estaba Rubén Suro, un gran intelectual de La Vega, y también estaban otros grupos. Había un grupo que se llamó La Poesía Sorprendida. La Poesía Sorprendida era un grupo muy importante, el mejor grupo durante la época de Trujillo, fuera de la política, que tenía los mejores intelectuales y personas dedicadas a la cultura dominicana. Y también estaba paralelamente un grupo que se llamaba Triálogo. Triálogo eran, como su nombre lo dice, 3 personas: Mariano Lebrón Sabiñón, Domingo Moreno Jiménez y Alberto Baeza Flores, un chileno que vivió muchos años en la República Dominicana. Ellos tenían ese grupo que se llamaba Triálogo, y ellos se integraron a lo que se llamó la poesía sorprendida. La poesía sorprendida reunió, agrupó a los principales intelectuales y gente de la cultura dominicana: Franklin Nieses Burgo, Rafael Américo Enríquez, Aida Cartagena Portalatín. También participaron otros grupos más. Hubo un grupo que se llamó La Cueva, que duró muy poco tiempo, que estaba Juan Bosch dentro de ese grupo. Una figura destacada para nosotros los dominicanos en esa primera época del siglo pasado, o la primera etapa, fue Juan Bosch. Juan Bosch fue un intelectual desde muy joven de La Vega, que se instaló en Santo Domingo y escribía cuentos. Esa era su especialidad. Le informaron que Trujillo quería hacerlo diputado, se fue a Puerto Rico, allá se quedó viviendo en Puerto Rico, exiliado, y duró más de 30 años exiliado. Pero vivió en Cuba, vivió en Chile, vivió en Venezuela, vivió en muchos países, y Juan Bosch es conocido internacionalmente, especialmente por los cuentos que ha escrito. Quiere decir que son, desde el punto de vista cultural, unos grandes aportes. En esa época, la mayoría de la población vivía en el campo, y la tradición nuestra es campesina. La música de ese tiempo era el merengue, y el merengue es
una música hecha para analfabetos, porque no hay que copiar nada, porque es una repetición. Es raro, usted nunca va a escuchar a nadie que diga cópiame ese merengue, porque los merengues es repetir una misma cosa. La muerte de Trujillo, no vamos a analizar la parte política, sino cultural, entonces trajo cambios muy profundos en la cultura dominicana. ¿Cuáles cambios trajo eso? No es solamente la desaparición de Trujillo. Cuando Trujillo estaba en su dictadura, aquí había una sola universidad, que era la Universidad de Santo Domingo. Fue la primera universidad del Nuevo Mundo. Pero en la Universidad de Santo Domingo habían 200 estudiantes. Los profesores eran nombrados por decreto del presidente. Y los profesores tenían que ir todos vestidos de blanco, de trajes blancos. Quiere decir, no era para una cosa popular. Después de la muerte de Trujillo se abrieron y aparecieron varias universidades. Eso, estamos hablando de la parte más alta, quiere decir que trajo un cambio en la educación, porque la cultura sin educación no vale nada. La educación es la base fundamental para desarrollar los talentos, los conocimientos, las habilidades que tienen los que hacen la cultura. Quiere decir que la que era antes una cultura campesina y una cultura de élites, quiere decir aquí hubo antes de Trujillo o durante Trujillo una élite de personas que tenían dinero, que podían estudiar fuera, especialmente iban a estudiar a Francia, que podían hablar varios idiomas, que podían tener profesores. Se usaba mucho que las personas ricas tenían una institutriz para educar a las niñas y tenían un profesor para educar a los varones que iban a sus casas a enseñarle las clases. Entonces, ya se crearon muchas escuelas, muchos planteles escolares, se hicieron muchas carreteras, entonces pudieron la gente transitar. Aunque todavía tenemos un nivel de analfabetismo muy grande, pero hubo un cambio muy grande desde el año 62, digamos, en adelante, cuando desapareció la dictadura y se pudo entonces desarrollar más. Nosotros podemos tener cualquier criterio sobre Joaquín Balaguer como presidente, como dictador o como lo queramos llamar, pero Balaguer fue el hombre que abrió la cultura para el pueblo dominicano. Le dio mucha potestad. Primero era un intelectual, era un hombre que se interesó mucho en la cultura. La casa donde vivía Trujillo es hoy la Plaza de la Cultura. Quiere decir, de una casa de un dictador donde vivía con su familia, eso ha pasado a ser ese terreno que está en la Plaza de la Cultura, en la Máximo Gómez. Esa era la casa de Trujillo y Balaguer la convirtió en la Plaza de la Cultura. Yo quiero que ustedes sepan que la Plaza de la Cultura es única en el mundo porque es un sitio donde usted puede ir con su familia y a pie puede ver 4 museos, una biblioteca nacional, un teatro nacional, una cinemateca, el Museo del Hombre, todo lo puede hacer a pie o con su familia. En otros países hay que recorrer o ir a varios sitios para ver distintos museos, para ver el Teatro Nacional, para ver la Biblioteca Nacional, para ver todas esas cosas. Y aquí lo tenemos en un solo sitio que se puede ir a pie. Aquí hay 2 sitios que usted puede conocer toda la cultura a pie. Uno es la Plaza de la Cultura y otro es el sitio de Colón, lo que está en la parte colonial. Usted puede ir desde la Fortaleza Osama hasta el Alcázar de Colón a pie y va a encontrar toda la historia de la colonia de las islas en esos sitios. Y se puede ir a pie, no hay que ir en taxi ni hay que ir en otra cosa. Quiere decir que estos 2 centros que se hicieron después de la muerte de Trujillo, la Plaza de la Cultura, y se modernizó la zona colonial, son 2 cosas que tienen un desarrollo cultural muy grande. Entonces se desarrollaron bibliotecas. Yo les quiero hacer una anécdota, quizá algunos de ustedes no la conocen.
Lo que hoy es el edificio que llaman el Huacal en Santo Domingo, donde están instituciones del Estado. Eso se inauguró con una feria internacional de libros. Balaguer le llamó a todas las embajadas acreditadas en Santo Domingo y le dijo que mandaran cada país libros para esa feria mundial. Se hizo la feria internacional, la primera feria internacional del libro, se hizo ahí donde está hoy el Huacal, que es un edificio de 8 o 9 pisos o más. Y ahí, después que todo el mundo hizo la exposición, entonces el presidente le pidió a todas las embajadas que ya que esos libros estaban aquí y costaba mucho enviarlos, que eso lo donaran al Estado, y con esos libros se inició la Biblioteca Nacional que tenemos hoy, con libros aportados por las embajadas de casi todos los países que tenían acreditación en nuestro país. Entonces, la cultura dominicana, a partir del 62, se convirtió no en una cultura campesina, sino en una cultura popular. Cuando aparecieron los radiotransitores, la mayoría de la nación dominicana no había electricidad, pero con un radio con pila, entonces el campesino podía oír noticias, podía oír radio, podía oír emisoras, podía oír música, y eso se llegó a tener un conocimiento más grande. Radio Santa María, una emisora de la iglesia, que hacía unos cursos de alfabetización y cursos por radio. Estamos hablando en la década del 60, y mucha gente, especialmente del campo, hicieron sus estudios a través de la radiofónica de educación de Radio Santa María, y eso se hizo en otras regiones también. Quiere decir que los planteles escolares, las carreteras nuevas que se hicieron, las nuevas universidades, el papel que jugó la radio, la prensa, la televisión, elevó el nivel cultural de nuestro país para hacer una cultura popular. Hoy, en el momento que estamos hablando, usted puede estar en la Quinta Avenida de New York y otro puede estar en un campo viviendo y tienen el mismo nivel de comunicación. Si usted tiene un internet, si usted tiene un celular y tiene los equipos, es lo mismo que si estuviera viviendo en la Quinta Avenida. Estamos hablando a nivel de comunicaciones, y la comunicación juega una parte muy importante en la cultura. Quiere decir, hasta aquí yo quiero tratarle, porque después en la próxima reunión vamos a hablar de los grupos culturales, la poesía coreada, las poesías y canciones de protesta, pero hasta ahora lo que vamos a hablar es la definición de la cultura, cómo se desarrolló hasta la era de Trujillo y unos años después, porque nosotros pasamos, después de la muerte de Trujillo del año 61 al 65, en esos 4 años aquí nosotros tuvimos un Consejo de Estado, otro Consejo de Estado, un gobierno provisional, un triunvirato, un gobierno constitucional, un gobierno de facto. Tuvimos todo, gobierno militar, civil, Consejo de Estado, y pasaron 4 años que fue en política interna, y después de la muerte de Trujillo hasta el 65, con la intervención norteamericana, que fue otro expresión política, pasamos muchas cosas. Y la próxima semana vamos a hablar después de la muerte de Trujillo en adelante. Yo hasta aquí es una introducción con una definición de la cultura, de cómo históricamente se ha desarrollado la cultura campesina en nuestro país, la cultura urbana, los grupos culturales que existieron a principios del siglo pasado hasta la muerte de Trujillo, para que tengamos una idea general de lo que es la cultura. Yo me paro aquí y le doy la palabra a las personas que quieran intervenir. ¿Quién quiere intervenir? Abren el micrófono y se presentan, porque hay varias personas nuevas, que es bueno que los que vayan a hablar, ellos sepan quién está hablando.
¿Quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Sí, sí. Adelante. Darío Marte, de Filadelfia. No. Bueno, ¿quién quiere hablar? Se está escuchando. Adelante. Escucha. Adelante, Darío. No se oye. Darío, Y no se oye. ahora, Sí, ahora y sí. ahora, vamos a ver. Entré cuando estaba conversando sobre la Plaza de la Cultura. Y antes de la Plaza de la Cultura yo había revisado el programa y vi que tiene ahí nombres que tuvimos la oportunidad de conocer algunos y otros que vale la pena recordar, como Gabriela Mistral. No sé si estamos en la misma conferencia del arte de escribir, porque entré No, ahora y... no, no es el arte de escribir. Estamos en la cultura dominicana. Ah, bueno, en la cultura dominicana, sí. Tuve la oportunidad, ok, tuve la oportunidad de conocer la Plaza de la Cultura. Allí cuando participamos en el quinto Festival de Locutores de la Escuela Nacional de Otto Rivera. Conocimos el museo, el teatro, la cinemateca, donde participamos como locutor. Conocimos a Tony Raful y la biblioteca y otros más, porque cuando eso trabajaba en el Instituto Americano del Libro, que era parte de la comisión permanente de la Feria del Libro, donde estaba Marcio Maggiolo, Tena Reyes, Marián de Tolentino, y yo que iba representando el Instituto del Libro. O sea que eso de la Plaza de la Cultura en la República Dominicana, muy pocos países tienen tanta historia y tanta cultura en un solo lugar. Además que está en un lugar céntrico donde pueden llevar ahí a los estudiantes, no solamente de la capital, sino también de cualquier parte de la República Dominicana. O sea que nosotros tenemos allí una joya de la cultura en un solo lugar. Además, hay muchas más. Ayer estaba para comenzar a leer sobre la historia del descubrimiento hacia acá, algunos puntos y algunos hechos sumamente importantes. Y esperé primero escuchar sobre la cultura dominicana para luego comenzar y detallar esos acontecimientos desde cuando Cristóbal sale de España, que muchas personas creían que Cristóbal Colón era español o genovés. Cristóbal Colón era judío. Lo dejamos ahí. Ok. Doy oportunidad a otra Gracias, persona. Darío Marte, Darío Marte desde Filadelfia. Correcto. Eloy. Sí, yo diría, profesor, que todo lo que usted expresó y dijo sobre la cultura dominicana no tiene ningún desperdicio. Porque pienso que hemos avanzado mucho, porque antes éramos una cultura campesina, donde poco teníamos el desarrollo que hoy tenemos. Tenemos tanto desarrollo hoy que ya nos conectamos a través hasta de Zoom. Ya tenemos el internet a nivel internacional, como te digo, que podemos enterarnos de todo, todos los problemas que ocurren en el ámbito internacional y día a día en cada rincón del país. Es decir, que yo pienso que la cultura dominicana se ha desarrollado totalmente, digamos, con un 90%, porque ya la situación que era en los años 60 ya en un 80 o 90% es muy diferente a lo que es la cultura de hoy. Por lo que yo entiendo que lo que usted dijo, yo sustento lo que usted dijo y no tuvo desperdicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy Wallace. Doctor Cristian Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Distinguidís, buena. Yo en realidad enfocaría
que Trujillo invirtió en la cultura. Acuérdense, en la semana aniversaria de la celebración del aniversario de Radio Televisión Dominicana, él traía los principales artistas internacionales. Inclusive tenía en la Escuela de Radio Televisión Dominicana, como dicen, una esencia de lo que es la cultura y de lo que fue la intelectualidad. O sea, ya de ahí salieron los mejores locutores y presentadores y artistas. Y además de eso, se enfoca de que Trujillo, en realidad, aunque no era tan intelectual, pero era muy inteligente porque como dicen, se rodeó de las mejores, como dicen, avanzadas a nivel de la cultura. Por lo tanto, no podemos pensar que Trujillo se descuidó con la cultura. Y si pasamos a Balaguer, nos damos cuenta de que Balaguer estuvo su luz, como dicen, muy incendiaria, pero también estuvo muy apagada. Acuérdese cuando tuvimos que luchar por el 500,000 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que ese gobierno no se caracterizaba o se caracterizaba por no dar asignación de un presupuesto justos para la educación. Y como usted acaba de decir, la cultura no tiene razón de ser si no está acompañada de educación. Por lo tanto, yo no le veo mucha luz a Balaguer con relación a la inversión en el sector educativo. Recuérdese que hace apenas, como dicen, a partir del 2016, cuando se le asigna el 4% de educación al país, y a partir de ahí es que nosotros vemos que puede dar luz hacia la avanzada cultural, porque si no hay educación, si no se invierte en educación, la cultura está por el suelo. Yo he dicho, aquí hay un ministerio de cultura y pregúntenle a usted, ¿qué están haciendo hacia la juventud? ¿Qué está haciendo hacia la cultura? ¿Qué están haciendo con los artistas? O sea que, como dicen, una cosa es la teoría y otra cosa en realidad lo que se está viendo el día a día. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Quién más quiere hablar? Está hablando de cultura dominicana. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Roberto noches. Soto tiene la palabra. Profesor, con relación al tema, yo considero que todos los gobiernos de este país, en cuanto a la cultura, han tenido sus luces y sus sombras. Entonces, mi opinión personal es que uno, como persona, como dominicano que somos, es uno tratar de aportar su granito de arena para que nuestra cultura avance cada día más. Es cuanto y buenas noches para todos y todas. Gracias, Roberto Soto. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? Abre el micrófono y habla el que quiera. Bueno, ¿nadie más quiere hablar? Bueno, entonces, ¿tú quieres hablar, Darío? Sí, no, un poquito más, porque recuerdo que a veces en la historia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, cada país tiene personas que se recuerdan por sus hechos negativos, como es el caso de Trujillo. Trujillo pudo haber sido, yo no soy trujillista, yo no había nacido, estaba en proceso. Yo os recuerdo que cuando
murió Trujillo o desaparece Trujillo, el día que sucedió el caso, mi mamá nos hizo entrar a los niños de 4 y 5 años que estábamos afuera jugando para guardarnos, resguardarnos, porque todo se oscureció. ¿Qué sucede? Que él quizá en su mente, él quizá fue oscuro, estaba oscuro en su mente por todo lo que hizo o dejó de hacer, pero hay que reconocer que dentro de las cosas que él quería ser, hizo algunas, no que él fue, sino quería ser, porque por ejemplo, formar profesores militares de alto rango y hacer que el caso de Balaguer va a Francia a estudiar y conoce Europa y conoce Latinoamérica y España, Colombia, Estados Unidos. ¿Por quién? Por Balaguer, por Trujillo. Porque Trujillo lo que quería tener era personas que fueran más inteligentes que él y más culto para él poder copiar de ellos y medirse y hacer las cosas, a pesar de que tuvo grandes errores como todo. Para muchos es lo que sea. Para mí es uno más. Un dominicano que se destacó en lo suyo, porque hay otros militares que han tomado quizá la delantera en reyertas armadas y son reconocidos, íconos de revolución, pero Trujillo aportó bastante. Yo diría que es parte de la base de los últimos tiempos de la cultura dominicana. Muchas gracias. Gracias, Darío. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, si nadie más quiere hablar, quiero dar algunas informaciones. Primero, estamos dando un curso sobre el arte de escribir, que hoy fue la última lección y que vamos a clausurar el próximo viernes en la noche. El próximo domingo vamos a enviar el podcast. El podcast va a contener esta reunión como uno de sus temas especiales. Y el día 7 de marzo, el próximo mes, ya faltan 2 semanas, vamos a comenzar un curso sobre la cultura dominicana. Así es que están invitados. Le voy a enviar el podcast el domingo y el curso comienza el día de eso. Yo le he enviado a todos ustedes un catálogo de mis libros. Son 76 libros. Ese catálogo contiene una cantidad de los últimos libros que tienen el contenido, quiere decir, no los libros enteros, sino el contenido, el índice de los libros. El mes pasado puse en circulación un libro sobre la oratoria y el día 5 de abril, que es el Día del Periodismo, voy a poner en circulación un libro sobre periodismo de opinión. Son 135 artículos que me ha publicado la revista digital Acento. Entonces es un resumen de esos artículos desde el año 1917 hasta la fecha. Así es que espero que ustedes puedan leer bien ese catálogo, porque a lo mejor aparece algún libro que le puede ser de utilidad y de interés. Agradezco mucho, especialmente los que han hablado en esta reunión, y los invito, pues el próximo miércoles vamos a tener otra reunión para hablar sobre la cultura en los tiempos después de la muerte, del asesinato de Trujillo hasta la fecha. Ahí vamos a hablar de los grandes escritores del folclore, de los cantantes, de los músicos y de artistas y personas de la cultura dominicana. Muchas gracias por su asistencia y agradezco la participación, especialmente los que hablaron. Buenas noches. Buenas noches, profesor.